Nacional han sido identificados. Se va a dar la lista y los datos de estos hechos ocurridos en la madrugada de este domingo. Un gran desafío para el Estado ecuatoriano cuando se viene trabajando por lograr una política integral de seguridad que es fundamental. Vamos a dialogar de inmediato con la doctora Itania Villarreal, quien también es experta en estos temas, vinculada al sistema carcelario en su momento, y queremos conocer cómo afrontar esta situación, este nuevo hecho que ha causado conmoción en el país. Doctora Itania Villarreal, muy buen día, gracias por atender a la revista de opinión Democracia. ¿Cómo ve este último hecho ocurrido en el centro carcelario del Turi? ¿Qué lecciones dejan? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias, estimado Miguel. Buenos días a los radioescuchas. Bueno, es lamentable que iniciando este año se vuelva a producir una masacre ejecutada por una organización delictiva del narcotráfico y células de microtráfico, como lo ha reconocido el ministro del Interior. Estimado Miguel, no acabamos de terminar un año con 3 masacres a partir del 23 de febrero, el 22 de julio y el 28 de septiembre, y parece que no se ha aprendido la lección. Lamentablemente se vuelve a asesinar de manera inhumana, degradante a privados de libertad, familias que están ahorita sufriendo la pérdida de sus seres queridos, porque por muy privados de libertad siguen siendo seres humanos y para sus familias es el bien más preciado, ¿verdad? Pero la pregunta aquí que salta a la vista es, habiendo decretado estados de excepción, habiendo erogado recursos de estos estados de excepción, no se ha potenciado los sistemas de seguridad. El sistema de seguridad de los centros de privación de libertad siguen frágiles, están débiles, tanto interna como externa. Al interno no existen cámaras de seguridad que no suple el factor humano por la falta de agentes de seguridad penitenciaria. Ha transcurrido mucho tiempo y no se ha podido llamar a un concurso para la selección de los agentes de seguridad penitenciaria. Y al externo, pese a los filtros que están custodiados por los agentes policiales, 3 filtros, siguen ingresando armas. ¿Pero por qué? Porque no se ha hecho la adquisición de escáneres, rayos X, escáneres de carga, no hay inhibidores de celulares, no hay inhibidores de drones, que esto ya lo hemos dicho y es necesario volverlo a recalcar, porque no basta con salir a una rueda de prensa y decir que ahora sí tenemos un plan estratégico. El plan estratégico se lo viene anunciando desde el cambio del director general Edmundo Moncayo hasta la fecha. Ha habido una inestabilidad administrativa por la cual la institución no desarrolla planes, programas y proyectos que vayan en beneficio de los privados de libertad. ¿Por qué? Por la injerencia política que está habiendo. Esos cambios consecutivos pues no da para tener la fortaleza de continuar un proyecto que deje su antecesor. Simplemente cada director que viene con una estrategia con su personal. Hay una gran inestabilidad y de todo esto se aprovechan los privados de libertad porque ven esa debilidad de la institución, de la administración y también de las autoridades. ¿Dónde está inteligencia penitenciaria? ¿Dónde está inteligencia de la Policía Nacional? Ahora sabemos por las expresiones del ministro del Interior que esta masacre se debe a una poderosa banda y a sus células que se declaran en rebeldía para con su jefe de esta acción ilícita. Pero entonces, ¿por qué inteligencia no determina estos hechos previo a que ocurra esto? Entonces, aquí hace falta control, y control desde sus propias autoridades, casa adentro. Lo hemos dicho, no solamente quien se dirige a usted, estimado Miguel, muchos actores de opinión, frente a lo que ya pasamos lamentablemente en el 2021, considerado un año el más violento y sangriento de la historia. Estamos a 3 meses de este nuevo año y se da ya una masacre. Entonces, no se justifica. Yo pienso que aquí algo está pasando, está fallando. ¿Quién? ¿De qué institución?
No, no, no. Ya basta, ya las familias de los privados de libertad creo que están cansados de escuchar permanentemente estas noticias lamentables de la pérdida de sus seres queridos, estimado Miguel. Doctora Villarreal, usted sostiene y se ha evidenciado estos sistemas siguen siendo frágiles, los de control. Nos hace recordar lo que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a propósito de estos hechos de la historia reciente en los centros carcelarios, que decía que uno de los problemas apremiantes en las cárceles donde han ocurrido los hechos más graves de violencia es la falta de control efectivo por parte del Estado. ¿Por qué no puede el Estado controlar estos centros y sigue entrando armas de grueso calibre? Qué válida la pregunta, y yo creo que ya anteriormente la contesté, pero vale la pena abundar, porque lo que abunda no hace daño, decimos los abogados, ¿verdad? Pero claro, he ahí dónde está la adquisición de estos equipos de los estados de excepción. Hasta hace poco el señor presidente destinó 75 millones de dólares justamente para la reestructuración del SNAI, para todo y cuanto sea necesario para potenciar los sistemas de seguridad. Como digo, no existe escáneres, no existe rayos X, no existe un equipo canino antinarcóticos, no existe inhibidor de... Por cierto, doctora Villarreal, el gobierno dijo 75 millones para los 4 años. No sabemos exactamente qué se ha comprado, cómo se ha comprado, en qué condiciones. Claro, no sabemos porque no hay una rendición de cuentas todavía. Entonces, ahí sabremos la ciudadanía qué pasó con esos recursos que el Estado está otorgando al SNAI. Ahora, como decía, se debió fortalecer con personal de seguridad y vigilancia, con personal administrativo que hace falta en los centros de privación de libertad para que los privados de libertad medianamente tengan un tratamiento individualizado. Porque si no reciben una terapia, si no se proyectan a un eje de tratamiento como el educativo, el laboral, porque no el recreativo, ya está, el espiritual que hace falta, porque los centros están abandonados inclusive en la parte espiritual, porque quien tiene a Dios tiene temor, pero vemos que está alejado inclusive de Dios para cometer estas barbaries de estos asesinatos de sus compañeros de aflicción. Entonces no está viendo esa predisposición, esa agilidad, esa eficiencia para contrarrestar lo que ya se sabe, lo que ya se viene dando, y sin embargo se reincide. Aquí hay una problemática. Yo pienso que esto que ha sucedido no va a pasar por alto por organismos de derechos humanos, quienes velan por los derechos humanos de los privados de libertad, incluso la Comisión o la Interamericana de Derechos Humanos. Pienso que ya debe estar por exhortar nuevamente al presidente de la República para que se tomen los correctivos, que ya lo dijo anteriormente en las masacres anteriores, que se precautele la vida y la integridad física de los privados de libertad y en su conjunto quienes hacen el sistema de rehabilitación social, porque esto viene a naturalizarse la violencia. Ahora ya no hay un hecho aislado, ahora ya son masacres que nos rinden cuentas lamentables de 20 privados de libertad y no se justifica. Entonces está fallando quienes están al frente de la institución, porque, como repito, es la inestabilidad administrativa, la injerencia política, los cambios continuos, y no permite llevar a cabo absolutamente nada. Doctora Villarreal, uno de los problemas tiene que ver con la administración de estos centros, cuando se ha señalado que ha habido actos de corrupción en el pasado e insuficiencia de personal de seguridad. ¿Cómo revertir esto y fortalecer estos controles? Mire, cuando usted tiene la predisposición y la voluntad política y se hace cargo de una institución tan compleja, tan álgida como es el SNAI, y si yo tengo todo el apoyo del Ejecutivo y hay articulación entre instituciones, sí, o sea, no se puede solucionar de la noche a la mañana. Las cárceles no son fáciles de administrarlas, y quien quiera decirlo líricamente, pues respeto, pero cuando uno conoce y sabe la complejidad que es, pues realmente uno se toma de la mano de instituciones que le apoyen, que le ayuden a sacar adelante. Así se ha hecho siempre, pero ahora solamente se dice, pero no se actúa. Se hacen muchas reuniones de trabajo, pero no se ven los resultados.
se articula fondos, pero no se sabe si adquirieron. Entonces, no puede ser posible. Yo creo que ya aquí el Ejecutivo debe hacer un llamado de atención a quienes están al frente de la institución, que ya reiterativamente están sucediendo estos hechos. No se puede compadecer más que ya sigan muriendo privados de libertad, asesinados de una manera tan cruel. Y se tiene que hacer una convocatoria urgente. Yo siempre he dicho en todas mis intervenciones que han tenido la gentileza de pedir mi modesta opinión, es urgente porque el personal es el que controla al interior de los centros de privación de libertad, los que tienen que estar en puestos y sitios estratégicos en sus funciones, porque no hay cámaras, no hay personal. Claro, entonces los privados de libertad están a la deriva y están a merced del centro. Ellos son los que están ahorita dominando los centros de privación de libertad. El Estado no puede ingresar, no puede retomar el control. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el Estado no pone fortaleza frente a esto, estas grandes bandas delictivas pues pretenderán imponerse en un Estado de derecho, y que yo siempre he dicho que no es posible permitirles. Doctora Villarreal, ¿y cómo lograr ese fin? Primero el control de los centros carcelarios y luego la rehabilitación social, que ha resultado quizás una entelequia en el país muy difícil cuando ni siquiera se puede controlar inicialmente los centros carcelarios, y luego pasar a la rehabilitación social y que no siga siendo una escuela del delito. Mire, yo le voy a dar una experiencia personal, que como exfuncionaria la ejecuté, el plan Arme y Desarme. Si bien ellos están armados y con fusiles hasta de guerra, como se da a conocer en los medios de comunicación social, el desarme se lo hace con un representante de cada pabellón, socializando en qué consiste este plan. Pero claro, ellos dicen, sí, nosotros entregamos las armas, pero ¿a cambio qué? Entonces, ahí prácticamente se tiene que estructurar con los departamentos de seguridad, jurídico, de diagnóstico, el beneficio penitenciario que puede ser otorgado a este privado de libertad si entrega un fusil. Como por ejemplo, si las visitas son de 2 horas para los privados de libertad, como es ahora, se le puede incrementar 2 horas más a ese familiar de ese privado de libertad y con gusto lo entregan. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso no significa dar prebendas, pero mire, a fin de mantener los centros en paz, de que no existan estas vicisitudes, pues la institución tiene que armar una mesa de trabajo para tratar de solucionar estos problemas. Pero esto lo hace ¿quién? Los directores en cada centro de privación de libertad, porque los directores de cada centro es quienes conocemos, quienes conocen la dinámica, la problemática de los privados de libertad. ¿Quién puede aportar a la pacificación y quién no? Si bien es cierto, se conformó una comisión de pacificación y de buena voluntad. Muchas gracias a aquellos miembros que integraron esta comisión, porque el aportar un granito de arena pues es válido, porque otros nos quedamos simplemente expectantes de lo que está pasando, ¿verdad? Y sí, esta comisión habrá hecho lo posible, pero mire lo impredecible que es. No se puede alcanzar la pacificación, decir de aquí a 6 meses. No, las cárceles son impredecibles. Lo que se tiene que proyectar son planes sostenibles para los privados de libertad y socializar, pero para socializar necesitamos personal de seguridad y vigilancia y orientativo, que es lo que no se ha incrementado en el actual SNAI. No sé si por falta de recursos o de partidas presupuestarias, pero yo pienso que si vamos a continuar la ciudadanía con esa dinámica, con los mismos agentes de seguridad penitenciaria en cuanto a número, igual los administrativos, entonces no estamos logrando nada, porque la demanda es más, necesita más la institución. Doctora Villarreal, mientras tanto, ¿qué pasa? Hay procesos que en las anteriores actuaciones y que fueron observadas nacional e internacionalmente con los policías que fueron observados por su acción en este sentido. Mire, pues sí, se revirtió la situación, porque ya se dijo que era el uso abusivo de la autoridad y que no fue prácticamente violación a los derechos
humanos, que hubo abuso de autoridad, ¿sí? Entonces, bueno, son precedentes que para aquellos servidores públicos, pues tener la enseñanza de que el trabajar en un centro de privación de libertad lleva prudencia, lleva mesura y el respeto a la Constitución y a la ley para con los privados de libertad, porque es una población sensible y vulnerable, aunque a la ciudadanía no le gusta escuchar, porque aparte de perder su familia, dejar sus seres queridos afuera, sus más sagrados afectos, están privados de su libertad. Entonces se tiene que respetar estas garantías, estos protocolos, y bueno, continuar pues con esa misma dinámica de trabajo, de servicio y de respeto a quien tienen que prácticamente ejercer su trabajo. Doctora Villarreal, quisiera ilustrar lo que hace pocos minutos decía en la revista de Opinión Democracia el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, precisamente cómo se está afrontando esta nueva crisis. No queríamos dar una respuesta tradicional al manejo de las crisis anteriores en el sistema carcelario. Lo que vamos a hacer ahora es mirar como una oportunidad para, primero, cumplir con el censo, segundo, aislar a las personas involucradas. Ahí presentaremos conjuntamente con la Fiscalía las evidencias necesarias para que los jueces de garantías penitenciarias también puedan ayudar en este sentido, y el aislamiento con un régimen disciplinario absolutamente diferente a estos cabecillas. Esa es la intencionalidad. Y no vamos a descansar nosotros hasta que la convivencia mejore y, por sobre todo, el sistema nos garantice una mejor gestión con unos altos estándares de ética y baja corrupción. ¿Qué piensa, doctora Tania Villarreal? Bueno, para empezar, el aislamiento no lo contempla ni la Constitución ni los protocolos de protección a los derechos humanos de los privados de libertad, porque el aislarlo no significa que el privado de libertad se rehabilite y que por aislarlo el privado de libertad deja de molestar. Eso no es lo correcto. Lo que se tiene que hacer es, si ya están plenamente identificados privados de libertad que pertenecen a estas microbandas y macrobandas delictivas, pues lo que se tiene que hacer es reclasificarlos, reubicarlos prácticamente, que eso debió habérselo hecho mucho tiempo atrás, desde que empezó la primera masacre, ¿verdad? Y sin embargo no sabemos qué pasó, si se dio o no se dio, pero por los hechos que están pasando, pues podríamos decir que no. Ahora, frente a que se tiene que seguir haciendo una reingeniería institucional, es dable, y las estrategias de seguridad no todas se las puede decir por aspectos de institucionalidad, para que los privados de libertad también sepan que se está trabajando en que no pueden quebrantar el orden, la disciplina, la armonía de los centros de privación de libertad. Y sí, ahí le doy la razón al general Carrillo, no todo se puede evidenciar porque son temas de seguridad y seguridad inclusive nacional, porque esto está amenazando a todo un estado. Y recuerde, estimado Miguel, que hasta trascendió a nivel internacional con situaciones de extrema violencia jamás antes registradas en el sistema penitenciario del país. Entonces no todo se les puede decir a que los privados de libertad estén enterados de los planes de seguridad que vaya a ejecutar tal o cual autoridad, pero se tiene que hacerlo ya. Esto se viene diciendo mucho tiempo atrás. Es reincidente lo que la institución está cometiendo, reincidente en la violación de derechos humanos, y por eso digo que ya reaccionará la Corte Interamericana, y si no, pues prácticamente tendríamos que decir que esto ya es normal, y no es lo correcto, no es lo correcto. Uno de los anuncios ha sido, luego del análisis de lo ocurrido este domingo en el centro El Turi, es volver a reubicarlos, especialmente a los procesados, a los presos de alta seguridad. ¿Por qué no, para no estar apagando incendios, no contar con dependencias o una cárcel solo de alta seguridad que permita evitar esto, para no estar cambiando de una ciudad, de un centro a otro? Mire, estimado Miguel, se sugirió que se realice un censo penitenciario. Este censo penitenciario
nos va a permitir identificar primero la situación actual del privado de libertad, su situación jurídica, ¿verdad? Y frente a ese examen que se haga, pues prácticamente son las tendencias, como usted bien dice, de los delitos para poderlos clasificar. Mientras no se tenga un censo que avale prácticamente cómo se encuentra la población penitenciaria, vamos a continuar como lo que se está analizando, o sea, apagando incendios y diciendo se va a clasificar, se va a aislar, se va a trasladar a los privados más peligrosos, pero no se tiene la base para poder ejecutarlo, porque un censo penitenciario a usted le da la fortaleza para evidenciar cómo se encuentra el sistema penitenciario, que aquí viene a ser la situación actual del privado de libertad, familiar, situación jurídica actual inclusive, y cómo se encuentra el privado de libertad, si está acogiéndose o no a los ejes de tratamiento en el sistema penitenciario. Mientras no tengamos aquello, pues vamos a continuar con la misma muestra, digámoslo así, ¿sí? De manera empírica, opinando a discreción, pero no tenemos la realidad de cómo se encuentra la población penitenciaria en cuanto a grado de peligrosidad, en cuanto a la tipología, y hay que examinar sus sentencias, quienes necesitan tratamiento inclusive psiquiátrico para poder diferenciar un privado de libertad que pueda adaptarse al sistema penitenciario y quien no, darle tratamiento para alcanzar en algún momento esa rehabilitación, porque mire, los hechos que están ejecutando realmente salen de, como yo siempre digo, de la lógica humana, de la razonabilidad, del concepto de la vida. Doctora Villarreal, dadas las experiencias, y voy a citar países como Colombia, México, naciones centroamericanas que han tenido estos inconvenientes, ¿cómo lograr que estas experiencias pudieran servir de alguna manera al Ecuador? Mire, cada país tiene su propia naturaleza y su propia normativa legal y sus propios delitos, ¿verdad? Sí, son experiencias, pueden trasladarse acá, pero no siempre son un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia tenemos delitos el terrorismo prácticamente allá, prácticamente es el diario convivir de Colombia, lo que no sucede acá en el Ecuador, pero que recién está tratando de imponerse en nuestro estado y lamentablemente trascendió a los centros de privación de libertad. Sí, son experiencias que pueden ayudar, pero muchas veces no modelos a seguir, porque nosotros tenemos nuestra propia naturaleza en cuanto a la justicia, en cuanto a delitos y en cuanto a comportamientos inclusive. Doctora Villarreal, en el tema de fondo, ¿esto pudiera permitir de lograr controlarse los centros carcelarios, ese anhelo que hay y que ha habido experiencias en el pasado, por cierto, experiencias reducidas de la rehabilitación social? Bueno, ¿qué le digo? Hay que seguir adelante frente a todas las vicisitudes que se presentan. Como digo, el sistema penitenciario es un sistema muy complejo, es un completo dolor de cabeza, pero quien tiene la pasión para trabajar, cuando se pone prácticamente pues la camiseta para trabajar por quienes necesitan, y también sí, son actos reprochables muchas veces que cometen los privados de libertad, pero como digo, no por eso dejan ser privados de libertad, seres humanos, ¿no? Hay que continuar y hay que ponerle ganas, hay que ponerle empeño. Hay una política pública pensada en un plan de vida para los privados de libertad. Hay un organismo técnico que se articula con distintas carteras de Estado y que hay que trabajar en comunión bajo un mismo objetivo para beneficio no solamente de la institución sino también del Estado, y por ende nos beneficiamos la ciudadanía, porque la seguridad de las cárceles es la paz de la ciudadanía afuera también, porque si esta zozobra, este dolor que marca realmente la convivencia normal de los seres humanos, pues sí deja que cierto temor
explotando y se dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Como Estado, ya es hora, pero todos debemos aportar un granito de arena. Ustedes los hacen como medios de comunicación, pues los que opinamos lo hacemos con modesto criterio. Y bueno, falta esa voluntad política y, como yo siempre digo, también parte también de los mismos privados de libertad. Pero eso se tiene que trabajar arduamente. No se trabaja de manera individual, no se trabaja con arrogancia, no se trabaja con prevalencia, sino con sentido, en el sentido común de humanismo y de responsabilidad. Doctora Itania Villarreal, ¿cómo mejorar la formación de guías penitenciarios, que ha sido otra de las debilidades de esto? Bueno, ellos están ahora bajo un sistema de jerarquización a través del COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública. Ahí determina ya inclusive las evaluaciones que se tiene que hacer por parte de la Unidad de Talento Humano para inclusive los ascensos que ellos tendrán que ascender en su momento a los 8 años prácticamente de servicio. Tienen que hacerlo, en lo personal considero, con grupos de reacción élite de la Policía Nacional, y si las Fuerzas Armadas apoyan para esta formación, qué mejor, pero la Policía Nacional tiene fortaleza, es un grupo formado únicamente para este tipo de vicisitudes, ¿no?, de flagelos en los centros de privación de libertad. Serían ellos los que nos den la mano prácticamente para que los agentes de seguridad tengan la capacidad técnica y táctica operativa para estos eventos, porque ahora vemos que los agentes de seguridad penitenciaria no reaccionan, sino ¿quién interviene? El GOE y el GIR, prácticamente, cuando ya en el COESCOP y el reglamento general de agentes de seguridad penitenciaria ya establece y está funcionando desde 2019, donde que dice que tiene que haber un cuerpo de reacción, de inteligencia canino, y hasta ahora no lo vemos. Claro, eso se debe, como dije anteriormente, a la dinámica política de cambios continuos de directores generales del SNAI. Entonces, eso no da la continuidad para hacer tanta y cuanta situación. Ahora, claro, el director actual hace lo que puede y lo que han pasado, ¿no? Pero tiene que haber una estabilidad, ya tiene que haber una estabilidad para alcanzar todos estos proyectos. También la ESPE inclusive ayuda para capacitar, aparte de la malla académica que deben tener ellos, procedimientos administrativos, inclusive para llegar hasta órganos competentes como es la función judicial. Al interior hay un andamiaje que la ciudadanía y muchas personas desconocen, pero realmente es un trabajo que incluso el personal de seguridad tiene que realizarlo, y bueno, lo vienen haciendo a su manera, sí, con directrices, pues a fin de que la institución pública también tenga esa fortaleza de respuesta, pero no en la medida que quisiéramos y como lo establece la ley. Ahora, el problema no solo es la formación en conocimientos de los guías penitenciarios, sino también en la formación personal, ética, que a veces se quiebran cuando de por medio hay bandas que ponen un precio y simplemente no importa lo que se entrega para lograr un objetivo. Así es, eso es otra debilidad también que afronta la institución, y cuando hay esa fragilidad, pues no hay administración que salga adelante de manera exitosa. Pues tiene que surfear también con estas vicisitudes de que hay personal que no respeta prácticamente la institución a la que se debe, que quebranta como conductas prácticamente, y no ayuda. Entonces, ahí la importancia de implementar también estos procesos disciplinarios, y quienes están dando estas capacitaciones también a llegar con el sentido de que ellos entiendan también que si al trabajar en la institución tienen esa lealtad de devolverle a la institución con disciplina, con trabajo, ¿no? Pero ese es un trabajo también que se lo tiene que socializar, que se tiene que capacitar, claro que sí. Doctora Villarreal,
¿Cree usted que hacen falta cárceles en el país con las malas experiencias del pasado? Porque hay que reconocer si ha reducido de alguna manera, aun cuando hay hacinamiento, de alguna manera el número de PPLs. Yo soy partidaria y lo he venido manifestando de que no se puede tener en un mismo centro de privación de libertad, privados de libertad que realmente salen del contexto, no solamente de la parte humana, sino también del ordenamiento interno de la institución. He dicho que se debe crear una unidad penal prácticamente para estas personas, tratar de reubicarlas y tratarlas, porque así establece la Constitución y la norma, no por el hecho de que no son adaptables hasta cierto punto al sistema de rehabilitación social se los tienen que aislar y dejarlos en abandono. No, yo pienso que el país necesita una estructura justamente para privados de libertad de máxima seguridad, porque ahora ya están unidos todos prácticamente. Mire que el de máxima pues hace lo que hace, ¿verdad? Porque por el mismo corredor pues están los de mediana y la de mínima, y son victimados aquellos que ni siquiera tienen, como dice el dicho, vela en este entierro, pero sin embargo se les quitó la vida. Entonces esto tiene que ser separado, tiene que ser diferente, como lo es en El Salvador. Allá tienen 7 unidades penales justamente para privados de libertad de máxima seguridad de todas las bandas delincuenciales de máxima peligrosidad. ¿Por qué no tenerlo aquí si cuando ya estamos viendo que el narcotráfico prácticamente invadió nuestro territorio y se ha quedado aquí para dañar a nuestra ciudadanía, a nuestros habitantes y también a nuestros privados de libertad, porque son parte de la población? Este es un diálogo con la doctora Itania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, con su experiencia, que estamos dialogando precisamente sobre estos temas. Doctora Villarreal, si bien esto es responsabilidad del Estado ecuatoriano fortalecer el sistema, controlar los centros carcelarios, desde la ciudadanía, desde la sociedad, ¿cómo se pudiera contribuir para que se solucione este problema? A ver, mi estimado Miguel, aquí tiene que haber una red de apoyo. Yo lo trabajé así. Y eso no está necesariamente escrito, esa es cuestión de lógica, pero hay una red de apoyo que aquí entra lo público, lo privado, derechos humanos, la iglesia, la ciudadanía, los mismos familiares de los privados de libertad y los propios privados de libertad. Cuando usted hace toda esta cadena de red de apoyo, pues se va logrando de alguna manera la pacificación y el empoderamiento a efectos de inducirles a los programas de rehabilitación social. Si se trabaja de manera aislada, no se va a lograr, porque todos nos necesitamos en algún momento en el sistema penitenciario, cuando se administra prácticamente, porque si usted lo pone un proyecto que no está afín a esa población penitenciaria de ese centro, simplemente no lo acogen. La política pública sí regula los parámetros y procedimientos para que el privado de libertad se acoja, pero el resto viene a ser la añadidura para lograr ese objetivo, que esa política pública se haya consagrado en beneficio del privado de libertad. Aquí se tiene que trabajar. Como yo digo, los centros de privación de libertad de un tiempo acá les han cerrado la puerta a lo espiritual. Y aquí hace falta también que ingrese la iglesia como era antes, a efectos de que los privados también pues pidan perdón a Dios y se entreguen a Dios y también cumplan con lo que la institución les imponen, a efectos de que ellos devengan su pena en el buen sentido de la palabra. Ahora, si no hacemos eso, no lo vamos a lograr. Ahora, por cierto, uno es quienes están en estas acciones ilegales, el narcotráfico, las acciones delincuenciales, y otro también a veces sucede por las angustias y por la situación social, que pudieran recurrir a estos hechos y van a parar en una cárcel. Así
Así es. Hay un sinnúmero de, como le digo, de parámetros que conllevan finalmente, ¿no? Pero bueno, aquí debe haber la predisposición, la intención de querer el cambio, de que ellos tienen que proteger su vida y no estar prácticamente acabando los años en prisión, victimando al resto de compañeros y no siendo útiles para la sociedad, porque ellos tienen que hacer conciencia de que si el día de mañana salen con estas conductas, no van a tener oportunidad ni para ellos, menos para sus familias, porque no van a ser entes productivos, que van a ser rechazados, pero eso no lo entienden. Es un trabajo durísimo que hay que hacer en los centros de privación de libertad. Ahora, claro, eso lo entenderá de pronto un privado de libertad que cometió un delito menor y que está angustiado por salir, pero aquellos que están 20, 30, 35 años hasta más, no lo van a aceptar, sino dicen, bueno, aquí pues va a acabar mi vida y aquí tengo que hacer lo que yo digo, que lo que yo quiero, y están equivocados, porque estamos en un país de derecho, una institución que les ha impuesto beneficios para que ellos puedan ser prácticamente acreedores el día de mañana para que sean seres útiles a la sociedad. Bien, muy ilustrativo este diálogo con la exdirectora nacional de Rehabilitación Social, con amplia experiencia, la doctora Tania Villarreal, frente a este hecho que vuelve a ocurrir este domingo en el centro carcelario del Turi y que deja nuevas lecciones para tener una política de seguridad integral, una política de Estado, no solo de gobierno. Muchas gracias, doctora Villarreal, su atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, estimado Miguel, buenos días y muchísimas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia de este lunes 4 de abril. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos